Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sergio Maripán, soy estudiante de primer año de psicología y a continuación le voy a presentar mi mapa conceptual sobre la epistemología que considera el concepto de epistemología, el concepto de psicología y un análisis y resumen de las tres unidades de la cátedra. En primer lugar voy a partir definiendo la epistemología. La epistemología es el estudio filosófico del conocimiento, vale decir, es aquella rama de la filosofía que se encarga de estudiar y entender cómo el ser humano adquiere el conocimiento. En la época clásica no existió un interés particular por el estudio del conocimiento. Sin embargo, Sócrates y Platón tuvieron un primer acercamiento. Sócrates consideraba que el conocimiento se encontraba en las ideas, mientras que Platón tenía una visión más empírica respecto a esto. Posteriormente se concluyó que para que un conocimiento sea considerado como tal, debe ser una creencia verdadera y justificada. Para esto me gustaría ocupar un ejemplo que aparece en el material de estudio que dice que como creencia sería que la epistemología es difícil. Para que fuese verdadera es que efectivamente la epistemología es difícil y justificada podría ser a partir de un grupo de licenciados en filosofía con un expertise importante que señalaran a través de un estudio que el estudio de la epistemología como rama de la filosofía requiere de un grado de abstracción cognitiva importante y lo justifican de esa forma. En segundo lugar, voy a definir el concepto de psicología que aprendí a través de esta asignatura y a partir del resto hice una especie de compendio respecto a mi aprendizaje. La psicología, según lo que yo entiendo, a través de lo que estudié, es la ciencia social que estudia el comportamiento humano y lo hace a partir de diferentes enfoques teóricos. El primer enfoque estudia el inconsciente y ese enfoque se llama psicoanálisis. El segundo enfoque estudia la conducta y la cognición y es el enfoque cognitivo-conductual. El tercer enfoque estudia al sujeto y su entorno y es el enfoque sistémico. El cuarto enfoque estudia a la persona y es el enfoque humanista. En relación a las unidades de aprendizaje, en la unidad número 1 aprendimos varios conceptos generales. El primero de ellos era el concepto de conocimiento, que ya lo definí hace un rato, que era toda creencia verdadera y justificada. Luego se aprendió el conocimiento de funcionalismo. El funcionalismo postula que el conocimiento se estructura de forma basal, vale decir que se funda en hechos científicos. En segundo lugar tenemos al fundacionalismo, que postula que todas las creencias se sostienen en red apoyadas en sí misma. Y en tercer lugar al, tenemos a los actores del conocimiento. Los actores del conocimiento son el sujeto, que es yo, el que conoce, el objeto, que es lo que yo voy a estudiar. Y en un tercer lugar también existe una mirada que podríamos definir como triangular, que considera al sujeto, que sería yo en este caso, al objeto, que podría ser por ejemplo una botella de agua, y al contexto o al otro. Esto significa que para yo poder alcanzar el conocimiento no solo necesito ser yo el sujeto y un objeto al que estudiar, sino que este conocimiento, esta adquisición de conocimiento va a estar determinada por el entorno. Esta botella de agua yo la puedo considerar como tal porque el contexto cultural e histórico en el que yo vivo me hace saber que es una botella para tomar agua. Quizás la prehistoria, si hubiese aparecido este objeto, pensarían que es un arma, por ejemplo. En relación a la historia de la epistemología, nos encontramos con los pensadores clásicos que no los voy a repetir porque ya los hablé en un principio, pero sí me gustaría hablar de los pensadores modernos. El primero de ellos es don René Descartes. Eh, Él postula que se necesita encontrar un conocimiento que sea indudable. Para esto él plantea el método de la duda y esto lo lleva a concluir que lo indudable es aquello que no se puede seguir repensando,
que es una causa última. Y de ahí viene su frase más célebre, que es pienso luego existo. Él es considerado el padre del racionalismo porque la verdad para él está en el pensamiento. En segundo lugar tenemos a Hume, que es considerado el padre del empirismo. Y para él la verdad no parte de la razón como pensaba Sócrates, sino que parte de los sentidos. Él critica la idea de causalidad de Descartes, que dice que la idea del infinito está en Dios, porque dice que lo que nosotros llamamos causa y efecto es el resultado de las costumbres. Por ejemplo, usted en su video usaba un ejemplo de la bola de billar, que la causa era que yo a través del palo de billar hago que la bola se mueva. Sin embargo, puede que no sea solo el palo, sino que sea la forma en que yo lo moví. Por último, de los pensadores modernos tenemos a Immanuel Kant, ¿ya? Immanuel Kant dice que lo importante no es la razón o la experiencia para alcanzar el conocimiento, sino cómo conocemos, o sea, que el sujeto es trascendental. Y él dice que hay dos formas integradas de conocimiento. Están las formas a priori y las formas a posteriori. Las formas a priori, por ejemplo, podrían ser las matemáticas o la lógica, y las formas a posteriori serían las relacionadas con la naturaleza. En la unidad número 2 conocimos el debate contemporáneo de las ciencias. Esto se vio a partir de dos enfoques particularmente. El primero de ellos es el positivismo lógico, que nace en el Círculo de Viena, que era un grupo de pensadores de principios y mediados del siglo XX, y ellos decían que para que todo, decían que ellos postulaban el criterio de demarcación que separaba lo científico de lo no científico. Uno de sus profesores fue Rudolf Carnap, y él comentaba que la lógica y la experiencia son dos fundamentos del positivismo lógico, y que la teoría se debe basar en hechos observacionales. Sin embargo, esta corriente de pensamiento no estuvo exenta de críticas. Una de ellas es que, por ejemplo, si yo podría decir que todo árbol que está expuesto a 100 grados va a quemarse. Sin embargo, no puedo asegurar que todos los árboles que vayan a ser sometidos a ese calor van a pasar por eso, van a ser quemados. También nos encontramos con Karl Popper. Él dice que las verdades son verdades en la medida en que no se demuestre lo contrario. Es deductivo o falsacionista. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el caso del árbol, si es que puede haber un árbol cuya madera sea resistente a los 100 grados. Entonces, hasta que eso no se pruebe, no va a poder decirse que es una verdad. Por último, tenemos a Thomas Kuhn. Para él, el conocimiento es relativo a su contexto histórico. Él propone el concepto de paradigma como una forma o un modelo a seguir que van a tener todas las ciencias. En tercer lugar, tenemos las lecturas críticas del conocimiento contemporáneo. La primera de ellas es la teoría crítica, que pertenece a la escuela de Frankfurt, donde señala que el conocimiento está ligado al poder, que no se puede separar el poder del conocimiento. Siempre van a haber grupos de poder que van a intervenir los procesos de conocimiento. En segundo lugar, tenemos la mirada antihegemónica, que está propuesta por Bonaventura, y él determina que todo el conocimiento que es adquirido a través de nosotros, los occidentales, está dominado por Europa. Por ejemplo, por eso, en lo personal a mí me llama la atención que no existe, o existe muy poca psicología latinoamericana. Por ejemplo, observando nuestra malla de la carrera me di cuenta que no había. Por último está el postestructuralismo, que es propuesto por el filósofo Michel Foucault, que él dice que el poder actúa en el conocimiento, que el poder es conocimiento, que son dos caras de la misma moneda, que a través del poder se obtiene el conocimiento.
Por último, en la unidad número 3 conocimos las bases epistemológicas para la investigación social. Es importante analizar esta porque son los enfoques que se utilizan propiamente en la psicología. El primero que aprendimos fue el enfoque empírico analítico, que se caracteriza por ser positivista, por tanto estar centrado en la ciencia. Postula que la realidad es accesible al conocimiento humano. Considera que el mundo social es como una máquina, funciona de una forma mecanicista. No recuerdo si en uno de los textos o en una de las clases grabadas se hablaba de el ejemplo de las ciencias de la salud, donde por ejemplo se veía una célula como una máquina que tenía que funcionar, donde tenía procesos mecánicos que llevaban a la resolución de un problema que me hacía alcanzar el conocimiento. Otra de sus características es que pretende generalizar el conocimiento y su método es el falsacionista. En segundo lugar tenemos el enfoque fenomenológico, que postula que el conocimiento no separa al sujeto del objeto. El conocimiento es lo que se le aparece al investigador. O sea, vale decir que no es que el sujeto tenga que estar 100% desvinculado del objeto de estudio, no son fenómenos que se den de manera aislada, sino que el conocimiento se presenta ante ellos. En tercer lugar tenemos al constructivismo, que postula que la realidad es construida, que no existe propiamente tal, sino que son representaciones de nuestra conciencia. Una característica que tiene es que está apoyada en las neurociencias. Dentro del material de estudio se hablaba para explicar este enfoque del concepto de autopoiesis por Maturana, que me parece muy pertinente explicarlo porque explica de manera más didáctica lo que significa. La autopoiesis postulada por Maturana, que también es un concepto que es utilizado por la psicología sistémica para explicar el concepto de sistema, valga la redundancia, dice que es la capacidad que tienen los sistemas para autocrearse, autosanarse, por decirlo de algún modo, y eso es a lo que postula el constructivismo. Por último, también el constructivismo dice que el conocimiento está activamente creado por el sujeto. En cuarto lugar tenemos al construccionismo, que es relativamente similar al constructivismo, pero se diferencia en que en el constructivismo la realidad está articulada, está creada por el individuo, en cambio en el construccionismo está llevada por el colectivo, por lo social. Por lo tanto, este enfoque es propio de la sociología. Y por último tenemos al enfoque hermenéutico, que tiene que ver con la interpretación. Es un enfoque que tiene que ver con la interpretación de texto. Por lo tanto, es un enfoque que estudia el lenguaje. Dice que la realidad está articulada a través del lenguaje. Cree que la realidad se construye a partir del lenguaje. Para concluir, me gustaría comentar, profesor, que algo que había comentado en mis trabajos anteriores, y es que el análisis de los conceptos vistos en esta asignatura a mí en lo personal me ha servido para entender la psicología desde otra perspectiva, porque yo tenía esa visión un poco clínica de la psicología desde mi ignorancia, donde el sujeto de estudio siempre se encuentra separado de su objeto de estudio, y esto no necesariamente representa una ventaja a la hora de abordar terapéuticamente a una persona. Entonces me quedo con eso. También lo había comentado antes que me pasé del tiempo que se estipula, que son 5 minutos, y asumo las consecuencias en cuanto a puntaje, pero como lo había dicho antes, considero que es más importante que mi aprendizaje sea un poco más significativo, y en lo personal, en base a mi estilo de aprendizaje, se me hace más fácil y aprendo mejor exponiendo en una cantidad de tiempo más amplia. Eso, profesor, espero que tenga un excelente fin de año. Hasta luego.